en el libro de Apocalipsis capítulo 13. El Señor me ha estado inquietando en este pasaje. Estamos viviendo en realidad los tiempos apocalípticos. Es decir, que estas profecías, esta revelación que Dios dio a su siervo Juan, se está cumpliendo. Apocalipsis capítulo 13. Yo lo voy a leer y me gustaría que usted esté atento a esta lectura y después vamos a ir mirando qué nos va a decir el Señor a través de este pasaje. Dice entonces la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la arena, otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, hemos leído este capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de 2 bestias. Claro, encontramos en realidad que esto es simbólico. Todo lo que está hablando el escritor, el apóstol Juan, el mismo que escribe el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, Dios le muestra el futuro, y decía yo al principio, un futuro cercano al que estamos viviendo nosotros. Y bueno, los que estudiamos un poco la Biblia, la historia y todas esas cosas, y nos metemos un poco en lo que es la teología, podemos más o menos darnos cuenta qué significan estos símbolos que encontramos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, habla de una bestia que sale del mar, que se levanta desde el mar. Ellos, los judíos, viven hasta hoy, pero estos de la historia vivían en Israel.
viven en Israel. Estos de la historia también vivían en Israel. Entonces, Israel tiene una parte que es costa, así como aquí nosotros que tenemos la costa caribeña, ellos también tienen una costa. Y dice el escritor que él estaba parado en la arena, o sea, a la orilla del mar, y ve que del mar se levanta, o sea, sale del mar, se deja ver desde el mar una bestia. ¿Cierto? ¿Qué países están en ese sector del mar? Pues vemos que se encuentra Europa y Asia. O sea, Europa y Asia tienen países que pueden entrar por esa parte del mar hasta el pueblo de Israel. ¿Sí? Similar a acá, por ejemplo, Colombia, que tiene el mar Caribeño, pueden entrar por el mar Caribeño, pues, los países que están de ese lado, Panamá, Venezuela, los países del Caribe, Centroamérica, México, todos esos países, Estados Unidos, todos pueden entrar por ese lado del mar hacia Colombia. Entonces, por el lado de Israel entra Europa y Asia, y por el otro lado entra África también. Entonces dice que la bestia tenía 10 cabezas. Si ahora mismo uno empieza a mirar el mundo, se da cuenta que hay poderes. Cabezas tiene que ver con países fuertes o hombres fuertes. Y ahora mismo tenemos a Rusia como un país fuerte, ¿cierto? Podríamos decir que es una cabeza. Aquí imaginando yo en mi mente. Otro es China, pero habla de 7. Los árabes también, o los países asiáticos como Irán, que significa Persia, el antiguo Persia, que siempre estuvo como enemigo de Israel por mucho tiempo. Tenemos también otros países cercanos como los árabes, Emiratos Árabes y todo. Bueno, en esos lugares o en esa zona de Asia son potencias, son países muy poderosos. En África también tenemos países poderosos. ¿Y por qué pensamos que tal vez por ahí puede ser el asunto? Porque aquí habla también de que esa bestia, dice el versículo 2, y usted lo puede ver conmigo, de Apocalipsis 13, el versículo 2, y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Qué países tienen al leopardo como un símbolo? En Europa hay algunos, en Asia también hay algunos, y en África también hay algunos que utilizan como símbolo al leopardo, especialmente en África. Si usted mira, investiga, se va a dar cuenta que hay países que tienen como símbolo de su nación el leopardo. ¿Y quién tiene como símbolo el oso? Rusia tiene como símbolo el oso, ¿cierto? ¿Qué más dice? Y otro como boca de león. Bueno, Europa usa mucho el león también en sus símbolos. Y dice, y el dragón, bueno, el que usa el dragón es China, ¿cierto? En sus películas, en sus series, en sus costumbres y todo eso, usa el dragón rojo. Entonces, mire usted cómo estos símbolos tienen que ver mucho con el tiempo de hoy. Antes no se podía entender esto con facilidad, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque hoy Dios está dando a la iglesia revelación sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque pues estamos viviendo ya los últimos tiempos. Algo también que debemos entender es lo que dijo Daniel cuando profetizó y dijo que la ciencia en los últimos días se aumentaría de tal manera que se sorprendería al mundo. O sea, una de las señales finales es el aumento de la ciencia. Y en aproximadamente 30 años, si no es menos, la ciencia se ha aumentado de tal manera que hoy tenemos una maquinita pequeña que es el teléfono, pero que tiene tal información. O sea, es increíble porque cuando recién apareció el computador, que nosotros teníamos un computador en casa, ¿cierto? De escritorio, todavía no aparecía el portátil ni nada de eso. Nosotros veíamos ese computador y nos sorprendía, y no hace mucho tiempo, digo, tal vez 20 y pico de años, que empezamos a ver que empezó a ser de pronto accesible a muchos tener un computador en casa. Y usarlo de tal manera que pudieras comunicarte con cualquier parte del mundo por medio en ese tiempo existía más, era el correo electrónico, ¿cierto? Pero no podías ver a las personas, solamente podías escribir. No podías mandar audio ni nada de eso, ni ver a las personas. Pero de un momento a otro empezó eso a correr tanto la tecnología, la ciencia, y ahora estamos viviendo la era digital, la era electrónica, ¿cierto? El virtual y todas esas cosas. Tenemos la IA. La IA puede hacer que una foto, a través de fotos, hacer que tú te conviertas en un personaje de una película, de algo que la misma IA crea. Puedes crear música, puedes crear muchas cosas. Aparte de eso, es que la IA te puede dar muchísima información, convirtiéndose la IA prácticamente en un dios. ¿Por qué? Porque la IA te responde la pregunta que tú quieras. La pregunta que tú le digas a la IA que tenga que ver con el pasado y con el presente, la IA te lo responde. Lo sabe todo la IA.
entre comillas, lo sabe todo, ¿cierto? ¿Y de dónde sale tanta ciencia? De un momento a otro. Bueno, Daniel dijo, vamos a decir que Daniel existió hace más de 2500 años y él ya estaba viendo lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, volviendo a la bestia de Apocalipsis, o las dos bestias de Apocalipsis, la primera podemos ver que se unen varias naciones poderosas. Podríamos hablar de 10 reinos, que es lo que más o menos explica el Apocalipsis. No quiero ahondar en ello, pero les hablo lo que yo ya analicé aquí. 10 reinos y 7 cabezas. 7 cabezas quiere decir 7 hombres grandes y poderosos y fuertes, que forman esa bestia, que por lo que podemos ver a través de la palabra, salen de Asia, salen de África y salen de Europa, no tanto de América. Pero América es parte también de Asia, de África, porque ellos vinieron a colonizar América. Pero bueno, no podemos ver tanto aquí de América, tal vez más adelante Dios nos dé una luz si también América es parte de esta bestia. Pero sucede que como pues los países más poderosos se encuentran en África, se encuentran en Europa y se encuentran en Asia, entonces es posible que, y la mayoría de ellos son contrarios a Israel. Ahora mismo usted se puede dar cuenta que son contrarios a Israel, porque Israel es un pueblo libre, es un pueblo que no se une a los demás. ¿Por qué no se une Israel? Porque Israel tiene unas leyes firmes, leyes divinas firmes, y Israel jamás va a ir contra sus leyes. En cambio, los otros países sobornan, los otros países matan, destruyen, los otros países quieren convertirse en un solo poder mundial y someter a toda la humanidad. Israel no está de acuerdo. O sea, cuando hay una reunión de todos estos poderosos y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, por decir algo, vamos a hacer una guerra, Israel dice, yo no estoy de acuerdo porque a mí la palabra me dice que no. Por decir algo, aquí inventando yo en mi cabeza, vamos a soltar un virus para que muera un poco de gente porque hay mucha gente en el mundo. Israel dice no. Y cada cosa que esta gente, este grupo que no tienen temor de Dios, deciden hacer, Israel dice no. Entonces, por esa razón es que ellos dicen, vamos a destruir a si es un pueblito chiquitico ahí y que está ahí siempre diciendo no a todo. Es como una espina en el zapato, es como un obstáculo para ellos, es como algo que les fastidia porque Israel no está dispuesto a hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces les molesta, les fastidia, aunque hablan de que Israel es un país malvado, o sea, hablan mal contra Israel, pero no es verdad. Y está profetizado en la Biblia, bienaventurado aquel que sufre por mi nombre, bienaventurado aquel que es vituperado, de que se habla mal contra ellos mintiendo. Bienaventurado, dice Dios, y ese es Israel. Y la iglesia del Señor, que es también un grupo que piensa igual que Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia también se basa en la Biblia. Israel se basa en la Biblia, en las leyes bíblicas, en las leyes de Dios. Ahora, Israel a veces tiene guerras, sí, porque lo atacan y tiene que defenderse. Si usted analiza con cuidado, cada guerra que Israel ha vivido es porque lo atacaron primero. Se unieron 4 naciones se unieron para quererlo destruir. Y justamente eran árabes, asiáticos, está Egipto, que Egipto pertenece a África, y todos ellos vinieron contra Israel, los vecinos a quererlo destruir. Israel se defendió y les ganó la guerra. Hoy en día se han levantado otros, que terroristas, entre comillas, pero parece que son esta bestia que ya está tomando forma y está atacando a Israel. Todavía esta bestia es débil, no puede salir con fuerza contra Israel todavía. Hay algo que lo detiene. Pero está haciéndose fuerza esta bestia cada día, porque son más los que odian a Israel que los que aman a Israel. La iglesia que está regada por el mundo entero y que sabe quién es Israel, de alguna forma lo defiende, de alguna forma lo ayuda. Y en Estados Unidos hay un gran número de cristianos que de alguna forma ayudan a Israel. Pero bueno, siguiendo con lo de las dos bestias, la primera bestia que se levanta, que viene, dice que él la ve venir, dice que se levanta con tal poder que se le ha permitido, que se le ha cedido, obviamente de parte de Dios, porque Dios es el soberano del universo y ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y dice claramente en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, como que hubo ahí un milagro, algo que fue notorio a través del mundo, se hizo viral este acontecimiento. ¿Y qué dice? Lo más llamativo es esto que dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, se hicieron parte de él. Cuando nosotros vemos que aparece alguien, un personaje, a través de la política, hay dos fuerzas poderosas en el mundo, la política y lo religioso.
Cuando aparece un hombre religioso así como que muy influyente, que hace milagros y todas esas cosas, mucha gente lo sigue. Donde llega este hombre, la gente va a buscarlo por los milagros y por muchas otras cosas, por escucharlo, por conocerlo, y se vuelve muy famoso y mucha gente va a ver a este hombre. Y cuando se levanta un político influyente, también pasa lo mismo, la gente lo sigue. Entonces, cuando hablamos de esta primera bestia, sucede algo similar, que hay un acontecimiento ahí como que milagroso, que hace que la gente empiece a mirarlo, pero es un engaño de Satanás. ¿Amén? Y sigue diciendo, el versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, se convirtió en algo sumamente poderoso a los ojos del mundo. Obviamente el mundo no conoce de Dios, y muchos están ciegos, ni siquiera creen en Dios. O sea, el mundo no tiene ninguna fe en Dios, el mundo vive en tinieblas, el mundo ama al mundo, el mundo quiere lo del mundo. ¿Cuántas personas ahora mismo son parte de un partido político y esperan ansiosamente que ese partido político gane las elecciones en cualquier país del mundo, no solo aquí, en cualquier país del mundo? Y los religiosos se hacen parte. Y los mismos personas políticas o estos líderes políticos buscan alianza con los grupos religiosos. Buscan alianza. Se alían, ahí se unen, se juntan los religiosos y los políticos. Y esas dos fuerzas son las que Satanás aquí, en esta revelación de Apocalipsis 13, Satanás utiliza. La primera y la segunda bestia tienen que ver con eso. Adoración tiene que ver con lo espiritual. Y poder tiene que ver con lo político. Satanás le dio poder. Satanás trabaja en esas dos áreas, lo político y lo religioso. Y le dio poder a la bestia. Y se levanta esta bestia. Y hay milagros ahí o algo parecido. Y la gente empieza a seguirla a la bestia. Y viene lo siguiente, adoración. Satanás siempre ha buscado sentarse en el lugar que le corresponde a Dios. Es decir, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Pero en el cielo no pudo. Lo echaron del cielo. Entonces cuando se vino aquí a la tierra,